Mis padres me echan a la calle cuando estaba embarazada por no pagar alquiler en su casa, pero cuando nace mi hijo exigen y mienten para conocerlo. Yo, de 28 años, di a luz a mi hijo hace aproximadamente 2 meses. He estado viviendo con una amiga en su apartamento. Estamos bastante apretados aquí, pero es un arreglo de vivienda mejor que en la casa de mis padres. Soy madre soltera. Mi exnovio es el padre de mi hijo, pero cuando le dije que quería quedarme con el bebé, le di la opción de irse, y él eligió irse. Él no quiere ser parte de la vida del niño, y exigí pensión alimenticia, pero los pagos solo comenzaron a llegar una vez que nuestro hijo nació. Los términos de nuestro acuerdo establecían que solo estaría obligado a pagar pensión alimenticia después de que el niño realmente naciera y hasta que cumpliera 18 años, y solo después de que se estableciera la paternidad. Él y yo no tenemos otro contacto aparte de el enviar la cantidad acordada cada mes. Soy fotógrafa freelancer, así que no había forma de que pudiera volver a trabajar después del 5.º mes debido a varias complicaciones, y tuve que depender de mis ahorros. Me mudé de mi apartamento alquilado y le pregunté a mis padres si podía vivir con ellos hasta que naciera mi hijo. Mis padres y yo realmente no tenemos una gran relación porque no les gusta mi elección de carrera, pero aceptaron dejarme vivir con ellos, ya que estaba embarazada. No discutieron nada sobre el alquiler conmigo, así que asumí que viviría allí gratis, lo cual era una alternativa mucho más preferible que tener que gastar mi dinero en el alquiler cada mes cuando no estaba trabajando. Entonces, viví con ellos durante los primeros 2 meses sin problemas, y de hecho fue bastante agradable. Contribuí a mi manera pagando los alimentos, ya que yo era quien más consumía en esa casa y también contribuyendo a las facturas de agua y luz. No era mucho, pero estaba tratando de no ser una aprovechada, y ni siquiera eso fue suficiente. En la primera semana de mi 7.º mes, mis padres me dijeron que no querían sacar esto a colación conmigo porque era embarazoso, pero necesitaban que pagara el alquiler. Me sorprendió un poco porque no habían hablado de eso cuando primero les pregunté si podía mudarme con ellos, y pensé que todo el punto de vivir con ellos sería que no tendría que pagar alquiler. Pero ellos asumieron que iba a pagar por vivir con ellos, y ni siquiera se les ocurrió que yo podría querer vivir allí gratis porque estaba embarazada y sin trabajo. Pensaron que eventualmente iba a pagar y no querían hablar conmigo al respecto porque parecía de mal gusto hablar de dinero. Les dije que la única razón por la que había vuelto a vivir con ellos era porque realmente no podía pagar el alquiler en este momento sin quedarme sin mis ahorros, y necesitaba ahorrar dinero porque mi embarazo no iba a ser fácil. Entonces, en caso de futuras emergencias médicas, necesitaba saber que podía depender de mis ahorros, aunque tenía seguro médico. Nunca está de más ser doblemente seguro, por eso estaba siendo un poco demasiado consciente financieramente. Pero podía entender que obviamente no querían tener a una aprovechada en la casa, así que les dije que una vez que mi hijo naciera y volviera a trabajar, les pagaría la cantidad completa de una vez, lo que les debía. Solo necesitaban dejarme vivir con ellos gratis, hasta que volviera a trabajar y pudiera pagarles el dinero del alquiler. Esta era una negociación que no podía tener con otros propietarios, pero como eran mis propios padres, esperaba que fueran un poco más flexibles, y definitivamente tenía la intención de pagarles tan pronto como pudiera permitírmelo. No soy una ladrona. Pero mis padres estaban escépticos, y después de alguna deliberación, me dijeron que no podían simplemente dejarme vivir allí gratis y que si quería vivir con ellos, ciertamente necesitaba pagar el alquiler, o tendría que irme. Se sintió terrible que mis propios padres me estuvieran echando por algo así, e intenté razonar con ellos. Incluso les dije que estaba dispuesta a firmar cualquier documento legal que me hicieran, acordando el hecho de que les pagaría tan pronto como volviera a trabajar, o incluso tan pronto como comenzaran los pagos de la pensión alimenticia, pero no estaban dispuestos a ceder y me dijeron que o pagaba en ese momento, o me iba. Intenté suplicarles, pero nada funcionó y, eventualmente, tuve que hacer las maletas y mudarme con esta amiga mía. Ella fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir con ella, aunque ella misma no es muy rica. Le prometí que no sería una carga por mucho tiempo, pero ella me dijo que no importaba y se aseguró de que estuviera cómoda. Ella cuidó de mí realmente bien, incluso más que mis padres mientras vivía con ellos. Estoy muy agradecida con mi amiga porque, de no ser por ella, probablemente estaría en serios problemas. Ahora que los cheques de pensión alimenticia están siendo cobrados, puedo permitirme dividir el alquiler y contribuir, y una vez que esté lo suficientemente bien como para volver a trabajar, buscaré un lugar propio también. Estaba muy molesta por lo que hicieron mis padres porque no es como si ninguno de los dos fuera pobre, y no pudiera permitirse dejarme vivir con ellos por un tiempo sin pagar alquiler. Mi padre es banquero y mi madre trabaja en una agencia de marketing, así que definitivamente no les faltaba nada financieramente. Simplemente, estaban siendo egoístas y un poco tacaños, por eso no les hablé después de que me echaran. Intentaron hablar conmigo normalmente incluso después de que me fui, pero no respondí a sus llamadas ni a los mensajes de texto. Simplemente, no tenía nada que decirles, y realmente no sabía qué tenían que decirme después de lo que había pasado. Así que no tuvimos ningún contacto.
Ahora que mi hijo finalmente ha llegado al mundo, he estado publicando mucho sobre él en línea, no su cara ni nada, aunque todo el mundo sabe que ahora soy madre. Muchos de mis parientes se han puesto en contacto conmigo para felicitarme, e incluso uno de mis primos vino a visitarme. Mi primo me visitó la semana pasada y publicó una foto de eso en las redes sociales, que mis padres vieron, y luego se pusieron en contacto conmigo para preguntar si finalmente tenía visitas. Tampoco respondí a ese mensaje de texto, así que me llamaron. Cuando no respondí, me llamaron repetidamente hasta que finalmente lo hice. Cuando respondí la llamada, exigieron una explicación de por qué no les estaba hablando. Les dije que la forma en que me echaron de su casa, solo porque no podía pagar el alquiler durante un par de meses, fue despiadada por su parte, y no quería hablar con ellos. Se pusieron a la defensiva y dijeron que no era justo de mi parte esperar que simplemente les permitieran vivir con ellos sin contribuir al costo de vida allí, lo cual hice. Era poco, pero lo hice. Dijeron que, como adulta, debería entender y respetar eso. Luego dijeron que debería pasar página porque todo está en el pasado y ahora quieren conocer a su nieto. Ya estaba bastante molesta por tratar esto tan casualmente, así que cuando dijeron que querían conocer a su nieto, les dije que era adulta y era libre de tomar mis propias decisiones. Había decidido que no iban a ver al nieto en el corto plazo, así que ahora tenían que entender y respetar eso porque estaba herida y no quería verlos. Luego, terminé la llamada e intenté ignorarlos, pero seguían enviándome mensajes de texto e insistían en que estaba reaccionando exageradamente. Pensaban que lo que habían hecho ni siquiera era tan grave y seguían diciendo que todo estaba en el pasado, así que necesitaba seguir adelante. Esto me molestó porque aunque haya pasado tiempo, en ese entonces no me gustó y no hay razón para que esté bien con ello ahora. Además, tengo derecho a decidir si quiero seguir adelante o no, y si no quiero, entonces no lo haré. Así que discutí con ellos por mensaje de texto por un tiempo, y luego dijeron que hablarían conmigo cuando estuviera actuando un poco menos loca. Perdí la calma entonces. Estaba tan enojada que fui en línea y escribí un desahogo sobre cómo mis padres siempre estuvieron en desacuerdo con mis elecciones de carrera, por eso me echaron de su casa cuando estaba embarazada, solo porque no estaban de acuerdo con mis decisiones y querían fastidiarme. Me hicieron creer que no necesitaría pagar alquiler para vivir con ellos, pero luego de repente me lo dijeron 2 meses después y luego me dijeron que me fuera cuando se enteraron de que no podría pagar, solo para humillarme. Hasta aquí, todo bien. Pero luego etiqueté a algunos de sus compañeros de trabajo en la publicación, para asegurarme de que todos pudieran ver esta publicación y conocer mejor a mis padres. Creo que ahí fue donde fui un poco demasiado lejos. Ahora, todos mis familiares están en mi contra y creen que necesito disculparme con mis padres. He hablado con un par de mis amigos sobre esto, pero piensan que lo que hice no es tan malo porque mis padres estaban tratando de manipularme y no lo dejaron, incluso cuando vieron que estaba claramente muy estresada. De hecho, insinuaron que estaba loca por reaccionar de la manera en que lo hice. Han pasado casi una semana desde que hice esa publicación, y la eliminé después de casi 3 horas, durante las cuales un par de personas vieron esa publicación e incluso les gustó. Solo mis familiares me han hablado al respecto, pero mis padres no han tenido nada que decir, y el silencio es incluso peor que si realmente expresaran cómo se sintieron al respecto. Sinceramente, preferiría simplemente pelear con ellos y terminar con esto, pero su silencio no me hace sentir mejor acerca de lo que hice. Sinceramente, no entiendo si debería disculparme con ellos o no, y siento que tanto mis familiares como mis amigos tienen un buen punto. Personalmente, no tengo idea de qué hacer, y estoy completamente en blanco. Así que estoy aquí en Reddit para preguntarles qué creen que debería hacer al respecto. No me siento culpable por hacer esa publicación, pero me siento mal por etiquetar a sus compañeros de trabajo en ella porque no tenían nada que ver con esto, y los metí en mi drama familiar por nada, lo que debe haber sido incómodo para mis padres en el trabajo. ¿Soy la mala por etiquetar a los compañeros de trabajo de mis padres en una publicación sobre ellos? Actualización 1. Así que al final terminé disculpándome con mis padres, no por la publicación en general, sino por etiquetar a sus compañeros de trabajo en ella. No había necesidad de hacer eso, y lo hice solo por despecho, lo cual fue injusto. Les envié ese mensaje ayer, pero aún no me han respondido. La única conexión que tengo con el resto de mi familia en este momento, mis tías, tíos y primos, es el primo que vino a visitarme la semana pasada. Él es la única persona que aún me habla porque todos los demás están demasiado enojados. Él me dijo que lo único de lo que la gente habla en el chat familiar es de esa publicación, y han estado hablando de eso durante días. Esto parece un poco injusto porque quité esa publicación horas después de publicarla, y ni siquiera se trata de ellos. Esto es entre mis padres y yo, así que no entiendo por qué tienen tantas opiniones al respecto. Iba a disculparme con el resto de mi familia, pero no creo que lo merezcan o lo necesiten porque no dije nada malo sobre ellos. A las personas con las que me metí, les pedí disculpas, y ahora depende de mis padres si quieren perdonarme o no. Pero mis parientes no tienen nada que ver con esto,
así que deberían mantenerse callados. Mi primo me ha enviado un par de capturas de pantalla de las discusiones que han estado ocurriendo sobre mí en el grupo familiar, y todo lo que puedo decir es que estoy realmente agradecida de que esté de mi lado, porque las cosas que están diciendo sobre mí son realmente horribles. Honestamente, todo eso habla más sobre sus caracteres que sobre el mío. Han hecho comentarios realmente desagradables sobre mí siendo madre soltera, y también ha habido mucha especulación sobre por qué exactamente mi ex me dejó. Déjenme decirles que ninguna de las teorías dice algo bueno sobre mí. Todo lo que quieren hablar es de cómo debo haber alejado al chico, y cómo es mi culpa que mi hijo crezca sin padre porque aparentemente soy tan difícil de llevar. Lamentan que mis padres hayan tenido que lidiar con alguien como yo. Todo eso es simplemente basura, y obviamente solo están hablando de mí porque no tienen nada mejor que hacer con sus vidas. Es triste porque en realidad estaba bastante cerca de estas personas mientras crecía. Éramos una familia unida que se reunía al menos 3 veces al mes. Estas personas me vieron crecer, y ahora son estas mismas personas las que están haciendo comentarios desagradables sobre mí, solo por una publicación en la que me atreví a decir mi verdad. No parece justo en absoluto. Lo peor es que mis padres son parte de este chat. No ven nada malo en lo que los demás dicen sobre mí, y ninguno de ellos ha intentado defenderme o asumir la responsabilidad. Ni siquiera están inactivos. Aunque no me defienden ni dicen nada malo sobre mí, de vez en cuando envían emojis de risa y cosas así cada vez que alguien hace un chiste horrible a mi costa. Es solo una situación realmente desagradable, y estoy súper decepcionada con todos. Actualización 2. Han pasado 4 días desde que me disculpé con mis padres por esa publicación. Hace un par de horas, finalmente me enviaron un mensaje de texto para decirme que no estaban sorprendidos de que hubiera llevado las cosas tan lejos, y que yo ya era una decepción para ellos de todos modos, así que no les importaba la publicación. Pensé que eso fue un poco duro, especialmente después de haberme disculpado y haber hecho lo correcto. Pero tal como me dijeron a mí, también esperaba lo mismo de ellos, así que ni siquiera estoy sorprendida. No quería que se salieran con la suya creyendo que me había disculpado por simplemente hacer esa publicación, así que después de esa respuesta, especifiqué que solo lo sentía por etiquetar a sus compañeros de trabajo en ella y no por nada más, porque definitivamente merecían ser llamados por todo. Los vi escribir durante bastante tiempo, pero el mensaje nunca llegó. En cambio, me llamaron por teléfono, y mi papá habló conmigo. Me dijo que él y mi madre estaban extremadamente decepcionados por mi comportamiento, especialmente porque había hablado de ellos tratando de humillarme por mis elecciones de carrera. Según él, esa no había sido su intención en absoluto, y era injusto de mi parte publicar sobre eso y hacerlos quedar mal. Me dijeron que, después de esa publicación, había habido muchos chismes sobre ellos en sus respectivos lugares de trabajo, y eso era muy vergonzoso para ellos. Mi madre incluso había sido objeto de críticas por parte de un par de sus compañeros de trabajo y había sido reprendida por su jefe, lo cual fue muy insultante. Le dije que me disculpé por eso y también quité la publicación en un par de horas. No puedo retroceder en el tiempo y deshacer lo que hice, así que ellos tienen que hacer las paces con lo que sucedió. Habían sido muy crueles conmigo cuando estaba embarazada, pero yo había hecho las paces con eso y lo había dejado ir. Fueron ellos quienes intentaron comunicarse conmigo después porque querían ver a su nieto, incluso aunque me causaron mucho estrés y sufrimiento mientras estaba embarazada al obligarme a mudarme, y luego intentaron hacerme pasar por loca por estar enojada con ellos. Nunca se disculparon por nada de eso, aunque, según yo, lo que me hicieron a mí fue peor que lo que les hice a ellos. Realmente deberían considerarse afortunados de incluso haber recibido una disculpa. Eso no le cayó bien a mi papá, y dijo que podría haber presentado una demanda por difamación en mi contra si quisiera, pero me perdonó porque yo era su única hija y debería estar agradecida por eso. Así que le dije que estaba realmente agradecida y solo esperaba que él actuara de la misma manera. Aunque me disculpé con él y con mi madre, me trataron como una ciudadana de segunda clase después de que me convertí en adulta. En el pasado, cuando les dije por primera vez que no quería ir a la universidad y en su lugar quería aprender fotografía, tuvimos muchas peleas al respecto, y solían decirme muchas cosas horribles, incluyendo cosas como desear que nunca hubiera nacido y esperar que me perdiera y nunca regresara. No mencioné esas cosas en mi publicación. Si lo hubiera hecho, probablemente no tendrían a nadie de su lado en este momento, así que creo que incluso ellos deberían estar agradecidos conmigo por no exponerlos por completo. Después de eso, la conversación se volvió demasiado difícil de continuar porque mi papá estaba gritándome. Si ni siquiera estaba dispuesto a hablar, entonces no veía ninguna razón para seguir discutiendo con él. Así que colgué y lo bloqueé. No sé si van a intentar ponerse en contacto conmigo o no, pero si lo hacen, entonces no me voy a contener. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última actualización y esa llamada telefónica con mi padre. Todavía no han intentado ponerse en contacto conmigo, así que supongo que han renunciado por completo a mí.
Es un gran alivio porque ya estoy bastante estresada, y no necesito más de eso. Le pregunté a mi primo si han estado hablando de mí en el grupo, y me dijo que sí han estado mucho más activos después de esa llamada telefónica. Mis parientes habían pasado por alto la publicación y el tema de mi exnovio, pero ahora son mis padres quienes siguen trayéndolo a colación solo para hablar mal de mí. Supongo que soy su tema favorito de discusión ahora, e incluso si no están hablando conmigo, definitivamente están hablando de mí. Así que estoy constantemente en su mente. Es una lástima que no sea por ninguna razón buena. Me resulta increíble que incluso cuando fueron ellos quienes expulsaron a una mujer embarazada, su propia hija, aún encontraron una manera de retratarse a sí mismos como las víctimas. Ellos fueron quienes me empujaron y me hicieron dudar de mí misma, y cuando finalmente exploté e hice una publicación estúpida, de repente se convirtió en un gran problema y ahora son las víctimas para siempre. Es todo muy frustrante y ridículo, pero sé que no hay nada que pueda hacer al respecto. Así que simplemente tengo que aguantarme y dejar que sigan hablando mal de mí, porque, al final del día, lo están haciendo a mis espaldas, ya que no tienen el valor de decirme nada en mi cara. Mi primo está de mi lado, y tengo grandes amigos. También espero volver al trabajo en un par de días para retomar el rumbo de mi vida. Así que no voy a preocuparme por ninguna de estas personas irrelevantes y solo me enfocaré en mí misma. Actualización 4. Finalmente, comencé a trabajar nuevamente hoy, y por algún extraño milagro, hoy fue el día que mis padres eligieron para venir a visitarme al lugar de mi amiga. Mi amiga estaba en el trabajo, y dejé a mi hijo en casa de otro amigo por un par de horas ya que yo estaba trabajando, así que no había nadie en casa. No reviso mi teléfono a menos que sea una emergencia mientras estoy trabajando, así que ni siquiera me di cuenta de que mis padres estaban esperando afuera de su apartamento. Estuvieron enviándome mensajes de texto, mi mamá, ya que mi papá está bloqueado, durante casi una hora antes de que finalmente decidieran irse. Solo descubrí esto después de que terminé mi trabajo y era hora de volver a casa. Todos los mensajes eran sobre lo insultante que esto fue para ellos, porque estaban visitando para ver a su nieto por primera vez, y ni siquiera tuve la cortesía de estar en casa para recibirlos. Decían que no solo era una hija terrible, sino también una madre terrible por llevar a mi hijo conmigo al trabajo, que es lo que asumieron que hice. Los mensajes eran muy arrogantes y bipolar porque, en un mensaje, me estaban diciendo que era una persona horrible, y en el siguiente, estaban hablando sobre lo desesperados que estaban por verme a mí y a su nieto y que era injusto que les estuviera privando de esa oportunidad. No puedo entender ni siquiera por qué esperarían que les permitiera visitarme o conocer a mi hijo después de todo lo que habían dicho sobre mí a mis espaldas. Sinceramente, me alegra no haber estado en casa, y lamento incluso haberles dicho dónde iba cuando me fui por primera vez. Realmente no debería haberlo hecho, pero no estaba pensando claramente en ese momento. Ahora, esto es solo una razón más para mudarme lo más rápido posible. Voy a extrañar a mi amiga, pero no quiero molestarla más, y sé que si mis padres saben dónde estoy viviendo, definitivamente intentarán venir a visitarme nuevamente. Ciertamente, no quiero causar problemas a mi amiga. Actualización 5. Así que finalmente me mudé a mi propio apartamento la semana pasada. Sí, finalmente sucedió, y estoy realmente agradecida por todo lo que tengo. Mi amiga estaba bastante triste de verme ir, pero lo entendió. No puedo decir que echará de menos ninguna de las sesiones de llanto de medianoche de mi hijo. Mi propio lugar es mucho más pequeño, pero esto es todo lo que puedo pagar en este momento. Sé que a medida que continúe trabajando, volveré a estar donde estaba en poco tiempo. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y bloqueé a mis padres en todas las plataformas posibles después de que intentaron visitarme porque no quería que estuvieran cerca. No han intentado ponerse en contacto conmigo directamente después de eso, y tengo los dedos cruzados para que no puedan descubrir dónde estoy. Cambié mi número de teléfono, y le dije a mi amiga que si mis padres alguna vez aparecen en su apartamento, definitivamente no necesita abrir la puerta. Si intentan molestarla, ella puede llamar a la policía. Solo espero que no llegue a eso. Ahora somos solo mi hijo y yo, y definitivamente lo lograremos. Estoy segura de ello. Actualización 6. No he tenido contacto con mis padres las últimas semanas, pero sí con mi primo, que me envió nuevas capturas del grupo. Antes mis padres, cuando algún familiar escribía rumores sobre mí, como las razones de por qué mi novio me dejó, solo ponían emojis. Pero ahora son ellos mismos los que escriben los rumores. El que más me dolió es el que dicen que mi ex me dejó porque le fui infiel, y que mi hijo no es de él, por eso no quiero que mis padres lo conozcan, porque siento vergüenza. Pero ellos muy bien saben que mi ex me paga pensión alimenticia, porque el test de paternidad dijo que él era el padre. Solo están mintiendo descaradamente porque son unas personas horribles. Le he pedido a mi primo que no me envíe más capturas del grupo, no quiero tener más contacto con mi familia, ni directo ni indirecto. Solo con él continuó hablando y viéndolo, porque es el único de mi parte en todo esto. Actualización 7.
Mis padres han aparecido en mi apartamento. Y la razón de por qué lo hicieron es porque siguieron a mi primo un día hasta aquí. Él vino de visitas, y sabían que él me veía y tenía contacto, así que lo siguieron. Por lo que unos segundos después de que él entrara para verme a mí y a mi hijo, ellos golpearon la puerta. Luego de que abrí, querían entrar, pero me puse en el medio de la puerta como para bloquearles el paso. También mi primo estaba detrás de mí, pensando que podrían ponerse feas las cosas. Por suerte no lo hicieron. Lo que sí sucedió es que volvieron a insistir con ver a mi hijo. Y mi respuesta fue que no iba a permitírselo, especialmente luego de lo que dijeron de mí. También les dije que me arrepiento de haber hecho la publicación acusándolos, pero no porque me sintiera mal, sino porque las cosas que publiqué de ellos fueron incluso demasiado buenas para ellos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ellos para todo esto? Que era para enseñarme una lección. También dijeron que iban a seguir hablando mal de mí a menos que les dejara ver a mi hijo, así que mi primo intercedió y hasta les pidió, no muy amablemente, que se fueran. También dijo que si seguían con esas mentiras, iba a defenderme en el grupo, y hasta tenía una grabación de todo lo que hablamos ahí, porque había estado grabando con su teléfono cuando vio que las cosas estaban un poco tensas entre nosotros. Luego de eso finalmente se fueron, un poco derrotados si me preguntas. Así que creo que ahora tengo la ventaja, por lo que mis padres no intentarán nada nuevo. Saben que mi primo puede publicar todo eso en el grupo, y hasta pienso publicarlo en las redes. Pero solo lo voy a hacer si ellos continúan con esta toxicidad, de otra forma, no quiero tener más contacto con ellos ni con el resto de familiares, estoy muy cansada de ellos para seguir alrededor de su drama. Sé que algunos esperan que publique todo, pero, ¿qué sentido tiene? Solo va a extender más este problema. Solo quiero terminar con todo esto, y ahora tengo un seguro para que mis padres no intenten nada nuevo. Esto sucedió hace unos días, y mis padres han estado algo inactivos en el grupo. Ya ni comentan cuando un familiar dice algo de mí, así que espero que esto sea el final de todo esto.